eléctrico y también sin el servicio de red. Por lo tanto, voy a hacer un repaso de lo que expliqué, la parte introductoria de inecuaciones, y continúo entonces con este último tema, que es lo que viene, los últimos temas que vienen para el parcial, para el segundo parcial, incluyendo las ecuaciones, claro. Bien, vamos a ver el tema de inecuación. Vamos a entender primero el concepto de inecuación. Los objetivos competenciales que puedan anunciar y aplicar la propiedad de tricotomía de los números reales y de las desigualdades, que definen el concepto de desigualdad, inecuación, y lo pueda aplicar a situaciones de nuestro diario vivir, que represente en notación de conjunto, de forma gráfica y como una desigualdad, el conjunto solución de una inecuación lineal o cuadrática. Propiedades de los números reales. Miren, cada vez que usted tiene dos números reales, dos cantidades, puede ocurrir las siguientes cosas. De que las dos cantidades tengan el mismo valor numérico, es decir, que sean iguales. Por ejemplo, vamos a asumir que esta balanza esté en equilibrio y que yo tenga aquí una masa de 5 kilogramos, por ejemplo, y tenga otra masa aquí de 5 kilogramos. Si A y B tienen el mismo valor numérico, entonces voy a decir que las cantidades son iguales. A es igual a B. Voy a tener una igualdad. Pero puede que A sea mayor que B o que A sea menor que B. Por ejemplo, si A vale 5 kilogramos de masa, pero B vale 7 kilogramos, obviamente la balanza se va a desequilibrar. Eso quiere decir que este que está aquí, que tiene una masa de 5 kilogramos, es menor que esta que tiene 7 kilogramos. Entonces voy a tener un desequilibrio y voy a tener que las cantidades van a ser desiguales. Por lo tanto, puede ocurrir de que A sea menor que B o que A sea mayor que B, cualquiera de las dos cosas. Tengo una igualdad o tengo una desigualdad. Y los símbolos matemáticos que utilizamos para denotar que dos cantidades son desiguales es el menor que y el mayor que. ¿Cómo lo identifico? El menor es donde tengo la abertura cerrada, ¿sí? Menor. Y el mayor donde tengo la abertura abierta. Por lo tanto, esta desigualdad que está aquí la puedo leer de la siguiente manera. A es menor que B, pero si lo leo de la derecha hacia la izquierda, entonces lo leo como B es mayor que A. En este caso, A es mayor que B, pero si lo leo de derecha a izquierda, lo leo de la siguiente manera. B es menor que A. Entonces, la ley de tricotomía dice que si comparo dos cantidades, estas pueden ser iguales o estas pueden ser diferentes. Una mayor que la otra o bien una menor que la otra. Cuando yo tengo los números enteros, estos números tienen un orden. Por ejemplo, yo puedo decir que el 5 es mayor que el 1 negativo. Puedo decir que el 0 es mayor que el 7 negativo. Puedo decir que el 7 negativo es menor que el 2 positivo. O que el 3 negativo es menor que el 0. Pero también puedo decir que el 1 es igual a 1. Es decir, que la relación de orden me permite comparar dos cantidades. Y esas cantidades pueden ser iguales o pueden ser no iguales. Por ejemplo, aquí el número 2 negativo es menor que 5. Recuerden que donde está el ángulo cerrado es el menor, donde está la abertura abierta es el mayor. Si lo leo de la izquierda a la derecha, lo leo de la siguiente manera. 2 negativos es menor que 5. Pero si lo leo de la derecha hacia la izquierda, entonces lo leo así. 5 es mayor que 2 negativos. Déjenme admitir a algún estudiante. No, no hay nadie allí. Pensé que alguien estaba allí en línea. Ok, continúa. Los símbolos de igualdad ya sabemos que son dos rayitas, pero el símbolo de desigualdad es el mayor que y el menor que. Por ejemplo, 4 es mayor que 1 negativo. Si lo leo de la izquierda a la derecha, pero también lo puedo leer de la derecha hacia la izquierda. Si es así,
lo voy a leer de la siguiente manera. 1 negativo es menor que 4 positivo. Y el símbolo de menor que este que está aquí lo voy a leer de la izquierda a la derecha. 2 negativo es menor que 1 positivo. Pero si lo leo de la derecha hacia la izquierda, de aquí hacia allá, entonces leo 1 es mayor que 2 negativo. Entonces los símbolos de desigualdad son los símbolos mayor que y el símbolo menor que. Las desigualdades cumplen con ciertas propiedades. ¿Ok? Déjenme un momentito abrir el tablero de Hidro. Porque voy a explicar esto de las propiedades. Denme un segundito. Vamos a minimizar un poquito aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Las desigualdades las vienen estudiando ustedes desde que estaban en la primaria, ¿no? Comparando cantidades que fuesen iguales o que no fuesen iguales. Solo que nosotros lo vamos a ver en términos algebraicos. Lo que ustedes aprendieron en la primaria con los números naturales y enteros lo vamos a extender ahora con el álgebra. La álgebra, esa ciencia, esa parte de la matemática que tiene que ver con las relaciones de cantidades conocidas y cantidades desconocidas que llamamos variables. Tengo que ir de a poco, muchachos, esto sí está lleno de cosas. Ok. Déjenme, wow, imagínense, todo este el tema de división sintética, todo lo que hemos visto. Factorización, producto notable. Bien, creo que llegué. Vamos a ponerle la fecha aquí y escribimos la fecha del día de hoy. Hoy estamos a lunes 28, wow, cómo pasa el año, ¿ah? De junio del 2021. Ok. Bien, voy a alternar el uso del PowerPoint con Hidro porque voy a explicar algunas propiedades, ¿ok? La primera propiedad dice así. Si A es mayor que 0, entonces A es positivo. Eso voy a explicarlo. Y la segunda propiedad dice que si A es menor que 0, entonces A es negativo. Ok. Vamos a ir ejemplificando esas propiedades. La primera propiedad dice que si A es mayor que 0, A es un número positivo. Voy a representar eso en la recta numérica. La recta numérica, ya sabemos, borré la fecha. Lunes 28 de junio del 2020. Ok. Les decía que voy a representarlo en la recta numérica, un número mayor que 0. ¿Ok? Este es el 0. Todos los números que están después del 0 son positivos. Por ejemplo, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Yo puedo escribir, por ejemplo, que 3 positivo, claro, 3 positivo es mayor que 0. Si eso es así, entonces 3 es un número positivo. Todos los números que están después del 0 son mayores que el 0. Todos los números que están
antes del 0 son negativos. Por ejemplo, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Yo puedo decir, por ejemplo, que 7 negativo es menor que el 0. Esta desigualdad se lee en dos vías, de la izquierda a la derecha o de la derecha hacia la izquierda. Si lo leo de izquierda a derecha, lo leo de la siguiente manera. 3 positivo es mayor que 0. Pero si lo leo de la derecha hacia la izquierda, 0 es menor que 3 positivo. Esta desigualdad que está aquí se lee de la siguiente manera. 7 negativo es menor que 0. Pero si lo leo de la derecha hacia la izquierda, el 0 es mayor que 7 negativo. Entonces, la primera propiedad dice que si A es mayor que 0, entonces A es un número positivo. Y la segunda propiedad dice que si el número es menor que 0, entonces ese número es negativo. Entonces, ¿cómo yo escribo que una cantidad es positiva? Entonces yo escribo una cantidad desconocida es mayor que 0. Si escribo eso, estoy diciendo que X es una cantidad positiva. Pero si escribo esta expresión, que esta cantidad desconocida es menor que 0, entonces estoy diciendo que este número es negativo. ¿Preguntas allí? A ver, ¿tienen alguna pregunta allí? X es positivo. Pero si lo escribo acá, entonces escribo que X es negativo. ¿Preguntas? Ok, tercera propiedad. Si no tienen pregunta, la tercera propiedad dice lo siguiente. Déjenme aumentar el grosor. Yo sé que a veces algunos de ustedes tienen problemas de conexión. Todos tenemos problemas de conexión. Ok, la siguiente propiedad dice de que si A es menor que B y yo adiciono o resto cualquier cantidad a un lado de la desigualdad, lo tengo que aumentar o disminuir del otro lado de la desigualdad. ¿Ok? Por ejemplo, si A es menor que B y yo de este lado le sumo una cantidad C, A más C, del otro lado, para que se siga manteniendo el sentido de la desigualdad, también le tengo que sumar C. ¿Ok? Eso es lo que dice esa propiedad. Que si tengo una desigualdad y de un lado sumo una cantidad, del otro lado se la tengo que sumar también. Por ejemplo, vamos a suponer que yo diga que 3 negativo es menor que 1 positivo. Y en efecto lo es. Todos los números negativos son menores que los positivos. Y vamos a imaginarnos que del lado derecho yo sume una cantidad. Vamos a suponer que el número 2. Miren que lo estoy poniendo en rojo para que vean que estoy adicionando esa cantidad. Si ese número lo estoy adicionando en el lado derecho, también lo tengo que adicionar en el lado izquierdo. ¿Ok? Lo que sume en el lado izquierdo lo tengo que sumar en el lado derecho, porque si no se me altera la desigualdad. Y en efecto, 3 negativo más 2 me da 1 negativo, 1 positivo más 2 positivo me da 3 positivo, y miren que la desigualdad se mantiene. 1 negativo es menor que 3 positivo. Entonces esta propiedad lo que dice es que si sumo un número de un lado de la desigualdad, ese número también lo tengo que sumar del lado derecho. Si lo hacen en el lado derecho, lo hacen en el lado izquierdo. La otra propiedad dice algo parecido. La propiedad número 4 dice que si A es menor que B, y voy a adicionar ahora en lugar de adicionar, voy a restar una cantidad C en el lado izquierdo, lo tengo que hacer en el lado derecho. ¿Ok? Ahora,
Vamos a utilizar este mismo ejemplo. 3 negativo es menor que 1 positivo. ¿Ok? 3 negativo es menor que 1 positivo. Voy a restarle una cantidad. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí de color rojo. Vamos a suponer que en lugar de sumarle 1, le adicione 2. Si lo adiciono de ese lado, lo adiciono de este lado también. Y resuelvo. 3 negativo adicionado con 2 negativo me da 5 negativo. 1 positivo adicionado con 2 negativo me da 1 negativo. 2 menos 1 es 1, signo del mayor negativo. Y observen que el sentido de la desigualdad permanece igual. Menor, menor. 5 negativo es menor que 1 negativo. ¿Ok? Eso es lo que dice la siguiente propiedad. La cuarta propiedad, ¿verdad? La quinta, la sexta, la séptima y la octava propiedad dicen cosas, pero hay que tener mucho cuidado con estas propiedades de las desigualdades. Vamos a ver la propiedad 5 y la propiedad 6. La propiedad 5 dice que si A es menor que B, por ejemplo, puede ser, esto vale, no importa que sea mayor o menor, ¿ah? Lo que se cumple para el menor es y lo mismo para el mayor. Y yo tengo que C es una cantidad positiva, ya sabemos que para escribir que C es una cantidad positiva, escribo que C es mayor que 0. Y yo multiplico a ambos lados de la desigualdad, entonces el sentido de la desigualdad se mantiene. ¿Ok? Repito, si A es menor que B, o da lo mismo, o no digo no da lo mismo, sino también puedo escribir que A es mayor que B, y yo multiplico a ambos lados de la desigualdad por una cantidad positiva, el sentido de la desigualdad se mantiene. Entonces, A por C sigue siendo menor que B por C. Vamos a ver un ejemplo, ¿ah? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el 2 positivo es menor que el 5 positivo. El 2 positivo es menor que el 5 positivo. Voy a multiplicar a ambos lados de la desigualdad por un número positivo. Vamos a suponer que lo voy a multiplicar por el 4 positivo. ¿Ok? Pero para no alterar la desigualdad, lo que multiplico en un lado de la desigualdad, lo multiplico en el otro lado. 4 positivos. Y los comparamos. Positivo por positivo es positivo. 2 por 4 es 8. Positivo por positivo es positivo. Y 5 por 4 es 20. Estoy multiplicando, ¿ah? Miren que aquí yo tengo el signo de menor. Voy a ponerlo en color azul para que se observe. Menor. Y en efecto, 8 positivo es menor que 20 positivo. Esta propiedad dice que si multiplico por una cantidad positiva a ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad permanece igual. La siguiente propiedad, entonces, dice lo siguiente. Si A es menor que B, pero ahora yo tengo una cantidad negativa, lo negativo se escribe como menores. Si A es menor que B, y yo multiplico a ambos lados de la desigualdad por ese valor negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. A por C cambia de menor a mayor, a B por C. Repito, esta propiedad dice lo siguiente. Si yo tengo
una desigualdad y ahora multiplico por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Vamos a ver si es cierto. 2 positivo es menor que 5 positivo. 2 positivo es menor que 5 positivo. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar a ambos lados de la desigualdad por un número negativo, ¿ah? Por un número negativo. Positivo 2 lo voy a multiplicar por un número negativo. Por ejemplo, negativo 3. ¿Ok? Pero lo que hago en un lado de la desigualdad, lo hago en el otro. Voy a poner este símbolo de desigualdad en color azul, ¿ah? En color azul. Ok, y realizo la multiplicación. Positivo por negativo es negativo, 2 por 3 es 6, positivo por negativo es negativo, 5 por 3 es 15. Pero 6 negativo no es menor que 15 negativo. Los negativos entre más cerca del cero son mayores. Miren que cambió el sentido de la desigualdad. De menor que cambió a mayor que. ¿Cuándo cambia el sentido de la desigualdad? Cuando multiplico a ambos lados de la desigualdad por un número negativo. También vale para la división. Si en lugar de multiplicar por un número negativo, yo divido por un número negativo, yo voy a tener un cambio de la desigualdad. Eso dice la propiedad 7 y 8. La propiedad 7 dice que si C es mayor que 0 y tengo una desigualdad, entonces A entre C sigue siendo menor que C. Es decir, que si divido por un número positivo, el sentido de la desigualdad permanece igual. Pero si yo tengo que C es negativo y yo divido por ese número negativo a una desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Ok? Si A es menor que B, entonces A entre C va a ser mayor que 20. ¿Ok? Cambia el sentido de la desigualdad cuando multiplico y o divido por un número que sea negativo. Por ejemplo, el 3 negativo es menor que el 2 positivo. El 3 negativo es menor que el 2 positivo. Vamos a suponer que voy a dividir por menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Voy a dividir por un número negativo. 3 negativo lo divido entre 1 negativo, pero lo que hago en un lado de la desigualdad lo hago en el otro. 2 positivo lo divido entre 1 negativo. Divido los signos aquí. Negativo entre negativo positivo. 3 entre 1 es 3. Negativo entre positivo es negativo. Negativo y 2 entre 1 es 2. Observe que el sentido de la desigualdad cambia de menor a mayor. Mire aquí, 3 negativo es menor que 2 positivo. Pero 3 positivo es mayor que 2 negativo. ¿Cuándo cambia el sentido de la desigualdad? Cuando usted multiplica o divide a ambos lados de la desigualdad por un número negativo. ¿Ok? Continuamos. Vamos a trabajar nosotros con las desigualdades absolutas. Una desigualdad se llama absoluta si se verifica
para cualquier valor de la variable. Para cualquier valor que usted le ponga a la variable, voy a tener una desigualdad absoluta. Por ejemplo, si la X vale 2 negativo, aquí en esta desigualdad que es de tipo absoluto, 2 negativo al cuadrado le va a dar 4, más 1 le va a dar 5, y 5 es mayor que 2 negativo. Si 2 vale 1 positivo, 1 positivo al cuadrado le va a dar 1, más 1 le da 2, y 2 es mayor que 1 positivo. Esto se cumple para cualquier valor, sea natural, sea entero, sea racional, sea irracional, sea real, para cualquier número real. Si eso se verifica para cualquier número, entonces se llama desigualdad absoluta. Pero a veces la desigualdad se cumple solamente para ciertos valores de la incógnita. Por ejemplo, yo no puedo poner aquí en un valor de X cualquiera. Vamos a suponer que yo ponga menos 3. Negativo 3. Negativo 3 no es mayor que 5, eso es falso. Negativo 3 es menor que 5. Entonces yo no puedo sustituir la X aquí por cualquier valor. Esas desigualdades que se cumplen para algunos valores se llaman desigualdades condicionales. Y las desigualdades condicionales reciben el nombre de inecuación. Miren que ya nosotros estudiamos las ecuaciones. Ahora vamos a ver las inecuaciones. La palabra in significa no, una voz latina. ¿Qué significa no? No es ecuación. Eso es lo que significa la palabra inecuación, que no es una ecuación, que no es una igualdad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿tienen alguna pregunta? Nosotros vamos a trabajar las inecuaciones. Bueno, si no tienen pregunta, por ejemplo, vamos a ver inecuaciones que se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana. La cantidad de alumnos con déficit atencional está por debajo de las 100 personas. Entonces yo voy a llamar a la cantidad de alumnos por la letra X. X es menor que 100. El caudal del río está entre 31.900 metros cúbicos por segundo y los 47.850 metros cúbicos por segundo. Yo voy a llamar al caudal del río como X. X mayor entre 31.900, pero X menor que 47.850. Obvio que esto que está aquí es una razón de cambio, una rapidez. El caudal del río es una razón de cambio, es un cociente que se obtiene entre el volumen y el tiempo. Y está, en este caso, la variable X va a representar, pues, el caudal del río. ¿Qué son intervalos? Los intervalos son un subconjunto de los números reales que se encuentran entre dos valores. Esos valores se llaman extremos. El extremo inferior se coloca en el lado izquierdo, el extremo superior se coloca en el lado derecho. Por ejemplo, la interrupción del servicio eléctrico será entre las 7 a.m. y las 11 a.m. Entonces yo voy a escribir esto como un intervalo. X es elemento. Esto se llama corchete, este símbolo matemático que parece como un cajoncito, como un cuadradito, se llama corchete. X, esa E estilizada así, se llama el símbolo de elemento, quiere decir que pertenece al conjunto de todos los números que están entre las 7 y las 11 de la mañana. 7 de la mañana, 7 con 1 minuto, 7 con 1 minuto, 7 segundos, 7 de la mañana con 1 minuto y 48 segundos, 7 de la mañana con 30 minutos, todos los números que hay ahí entre 7 y 11 de la mañana. Aquí yo no puedo poner 11 con 1 minuto porque ya salí del intervalo. Pero hasta las 11 en punto sí están dentro del intervalo. ¿Ok? Hay infinitos números allí entre 7 y 11. Ese subconjunto de números comprendido entre dos valores extremos se llama intervalo. El número 7 que se encuentra al lado izquierdo se llama extremo inferior. Y el número 11 que se encuentra en el lado derecho del intervalo se llama extremo superior. Hay muchas maneras de denotar los intervalos.
Y eso va de acuerdo al tipo de intervalos que yo tengo. En los intervalos abiertos, aquí en este curso, vamos a utilizar los paréntesis para denotarlos, los paréntesis circulares. Y los intervalos cerrados los vamos a denotar mediante corchetes. Los intervalos abiertos no incluye o el extremo inferior o el extremo superior, ninguno de los dos. No lo incluye. Por ejemplo, esto que dice aquí, este ejemplo que dice aquí, que X es elemento del intervalo abierto de -2 a -1. Son todos los números comprendidos, que hay infinitos números, entre 2 negativos y 1 negativo, pero nunca llega a ser 2 negativo, ni tampoco llega a ser 1 negativo. No toca los extremos. El extremo inferior, que es 2 negativo, ni el extremo superior, que es 1 negativo. ¿Ok? Entonces, todos estos números que están aquí, entre 2 negativo y 1 negativo, sin incluir esos extremos, pertenecen al intervalo abierto. En el intervalo cerrado se incluye los valores extremos y lo vamos a denotar por medios de corchete. Por ejemplo, esto lo puedo leer. X es elemento del intervalo abierto de -2 a -1. Y miren que aquí yo rellené los extremos. Aquí hice circulitos para indicar que los extremos -2 y -1 no forman parte del intervalo. Pero aquí sí, están rellenitos. Eso quiere decir que incluye los extremos. Son todos los números comprendidos entre -2 y -1, incluyendo el -2, incluyendo al -1. ¿Ok? Y el semiabierto no incluye alguno de los extremos. Puede ser el extremo inferior o el extremo superior. En este caso no incluye el extremo inferior. Al -2 no lo incluye. Miren que hay un circulito en -2, pero está rellenito en -1. Y todos los números comprendidos entre -2 y -1, incluyendo al -1, pero excluyendo al -2. Paréntesis en el abierto, corchetes en el cerrado. Miren que -2 es el intervalo abierto. Va un paréntesis circular. -1 es el extremo cerrado, corchete allí. ¿Ok? Pero también puede ser semiabierto por la derecha, como si yo tuviera el extremo, corchete -2, coma -1 y abierto en -1. Entonces sería un intervalo abierto por la derecha. Este se dice abierto por la izquierda, porque el extremo inferior es el que no lo incluye, el extremo superior sí. Vamos a ver cómo yo puedo escribir los intervalos en forma de desigualdad. Si yo tengo un intervalo abierto, no incluye los extremos, ni el inferior ni el superior, ni A ni B. Entonces, el intervalo abierto A, B, la desigualdad que lo representa son todos los valores X, cualquiera, que son mayores que A, menores que B. ¿Ok? X mayor que A, menor que B. Si eso es así, la desigualdad representa un intervalo abierto. Los intervalos cerrados, se utiliza una rayita para indicar que lo incluye en la desigualdad. Por ejemplo, este intervalo cerrado, X elemento del extremo A, B, la desigualdad se escribe de la siguiente manera. X mayor o igual que A, X menor o igual que B. Incluye al extremo inferior y al superior. Este intervalo es semiabierto por la izquierda. X es elemento de A, B. La desigualdad se escribe de esta manera. X es estrictamente mayor que A, pero X es menor o igual a B. Y el semiabierto por la derecha, X elemento de corchete en A, paréntesis en B, cerrado en A, abierto en B. La desigualdad que lo representa es X mayor o igual que A, estrictamente X menor que B. Cuando es corchete lleva el símbolo de mayor igual o menor igual. Cuando es estrictamente mayor o menor, entonces corresponde a un intervalo abierto, ya sea por la derecha o por la izquierda. Vamos a trabajar con un símbolo matemático que surge de una gráfica en el plano polar que se llama lemniscata. ¿Ok? El símbolo de infinito es como un 8 acostado, así. No significa que es un número. Quiero hacer la aclaración de eso antes.
No significa que sea un número. Eso es para indicar que un conjunto no tiene un último elemento. Es infinito. Sé dónde empiezo, pero no sé dónde termino. Estos intervalos se llaman infinitos porque no tienen un último elemento. Vamos a ver cómo yo escribo esos intervalos infinitos. Si sé dónde empiezo, pero me voy al infinito positivo, entonces la desigualdad que lo representa es x mayor que a. Miren, el extremo inferior aquí a tiene el paréntesis, es abierto, y el infinito significa que no hay un último elemento. Entonces esto lo escribo como x mayor que a. Y la gráfica, entonces comienzo en A. Miren que el circulito en A está abierto, no está rellenito porque no incluye ese extremo y se va al infinito positivo. Este es un intervalo infinito abierto por la derecha. Este es abierto por la izquierda y este es abierto por la derecha. Este viene del infinito negativo hasta B. Hasta B. Ah, ¿cómo se lo escribo como desigualdad? X menores que B. Todos los números que sean menores que B. Ah, entonces la flecha va hacia allá. Los menores que viene del infinito negativo hasta B, pero observen que no incluye a B. Cuando quiero escribir que pertenece al conjunto de los números reales, entonces el intervalo lo escribo así. X elemento de menos infinito a más infinito. De menos infinito a más infinito. Entonces estoy hablando de que es todo el conjunto de los números reales. Y corresponde a la recta numérica. Todos los números que pertenecen a la recta numérica, que viene del infinito negativo hasta el infinito positivo. Recuerden que la escritura nuestra se escribe de la izquierda hacia la derecha. Por eso siempre leo de la izquierda hacia la derecha primero. Viene del infinito negativo al infinito positivo. Este intervalo que está aquí es cerrado por la izquierda. Perdón, cerrado por la derecha. La derecha. Izquierda de ustedes, derecha mía. Cerrado por la derecha. Abierto por la izquierda. Se lee así. X elemento del infinito negativo hasta B, incluyendo a B. ¿Cómo escribo eso en forma de desigualdad? X menores iguales que B. Ah, los menores iguales que B. Pero miren que el circulito aquí está rellenito porque lo incluye. Este intervalo que está aquí es cerrado por la izquierda. Cerrado por la izquierda. X elemento corchete en A, abierto en el infinito. El infinito nunca se cierra. Siempre tengan el símbolo de infinito, nunca se va a cerrar. Porque no tenemos un último elemento. ¿Cómo lo escribo como desigualdad? X mayor o iguales que A. A, desde aquí hacia el infinito positivo. Desde A, incluyendo el A, miren que el circulito está relleno. A y se va al infinito negativo. Aquí viene del infinito negativo hasta B. ¿Ok? Estos son los intervalos infinitos. Vamos a ver aquí la desigualdad, cómo lo escribo en forma de intervalo y cómo sería su gráfica. Los X mayores que menos 5. ¿Okay? Voy a poner esta diapositiva en forma de presentación porque voy a hacer un rayado aquí en la gráfica. Si no se observa, me avisan. ¿Ah? Voy a hacerlo en forma de presentación porque voy a utilizar el lápiz. Ok. X mayor que 5 negativo. ¿Cómo lo escribo como un intervalo? X elemento desde menos 5. ¿Por qué no pongo un corchete? Porque no lleva el signo de igual. Cuando lleva el signo de igual es corchete. Cuando no lleva el signo de igual es paréntesis circular. Ah, va desde menos 5 hacia el infinito positivo. ¿Cómo hago la gráfica? Bien. Desde menos 5 y se dirige al infinito positivo. ¿Ok? Aquí, solo que aquí un circulito. ¿Por qué un circulito? Porque es abierto, ahí menos 5. Esta desigualdad que está aquí lleva corchete en menos 5, pero paréntesis circular en menos 2. ¿Por qué? Porque aquí está el signo de igual.
Cuando está el signo de igual, mayor o igual, o menor o igual, es corchete. Cuando es estricta mayor o menor, entonces paréntesis circular. ¿Cómo leo la desigualdad? X mayor o igual que menos 5, X menor que menos 2. Y la gráfica sería de menos 5 a 2. Ok, entonces aquí voy a tener menos 5 aquí y menos 2 aquí. Ok, pero en menos 5 va rellenito, lo rellenamos porque lo incluyo, pero en 2 va abierto. Serían todos los números que están ahí. Son infinitos números que están ahí. ¿Ok? De menos 5 a menos 2. X menores o iguales que menos 3. Ok. Los menores o iguales que menos 3. Como lleva el igual, circulito cerrado. Coloreado, ¿verdad? Lo coloreo. Menos 3. ¿Quiénes son los menores? Los que están a su izquierda. Los menores. X mayores o iguales que 4. Incluye al 4. Circulito aquí en 4, positivo. ¿Y quiénes son los mayores que 4? Los que están a su derecha. Menores a la izquierda, mayores a la derecha. Obviamente que eso no tiene un último elemento. ¿Ok? Así que viene desde menos infinito hasta menos 3, unido de 4 al infinito positivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Déjenme admitir a alguien, muchachos. Bien, si no tienen pregunta, vamos a ver las inecuaciones. La palabra in, el prefijo in significa no, no ecuaciones. Y vamos a ver las de tipo lineal. Hasta aquí yo había dado la clase el lunes pasado, pero yo sé que algunos tuvieron problemas de conectividad. Incluso yo tuve casi más de 24 horas sin luz en la casa. Por eso decidí volver a dar lo que había explicado el lunes, porque sé que muchos habían tenido problemas con la electricidad y con el internet. Ya dijimos que las desigualdades que se cumplen para ciertos valores de la variable se llaman inecuaciones. Hay inecuaciones de tipo lineal, así como hay ecuaciones lineales, hay inecuaciones lineales y también hay inecuaciones cuadráticas. Vamos a resolver esta inecuación que está aquí. La inecuación dice 17 menos 3, paréntesis 8 menos 2x, menor o igual que 3x más 2, más 1, perdón. Las inecuaciones se resuelven muy parecido, el método es muy parecido a cómo se resuelven las ecuaciones, bastante parecido. Con la única diferencia de que se aplican ciertas propiedades, ¿ok? Cuando yo resolví una ecuación, lo primero que tengo que hacer es resolver los productos. Es decir, donde haya multiplicación, las resuelvo primero. O si hay divisiones o potencias, las resuelvo primero. Así que, como yo tengo una multiplicación, voy a hacer la multiplicación. Bajo al 17. Este 3 negativo multiplica al 8. Todo factor que preceda un paréntesis multiplica cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. 3 negativo por 8 me da 24. 3 negativo por 2x negativo, multiplico los signos, negativo por negativo es positivo, y 3 por 2x me da 6x. Menor o igual que 3x más 1. Después que resuelvo los productos indicados, voy a transponer términos. Todos los que contengan a la variable van a pasar para el miembro izquierdo y todos los términos libres van a pasar para el lado derecho de la desigualdad. ¿Ok? 6x ya estaba aquí, lo dejo con su signo, pero este 3x que estaba positivo, cuando lo paso para el otro lado de la desigualdad de la inecuación, pasa negativo.
El 1 ya estaba positivo de este lado, pero este 17 que está positivo de este lado, cuando pasa para este lado pasa negativo, y este 24 que estaba negativo pasa positivo. Como 6x es positivo, pero el 3x es negativo, retamos. 6 menos 3 me da 3x. 1 más 24 me da 25 positivo, pero restado de este 17 me da 8 positivo. ¿Ok? Repito, 1 más 24 me da 25 positivo, menos 17 me da 8 positivo. Voy a dividir la desigualdad entre el número. Aquí es donde comienzo a aplicar las propiedades de la desigualdad. Y hay que tener mucho cuidado. Si usted multiplica o divide por una cantidad positiva, el sentido de la desigualdad permanece igual. Repito, si usted multiplica o divide por una cantidad positiva, el sentido de la desigualdad permanece igual. Pero si usted multiplica o divide una desigualdad por un número negativo, el sentido va a cambiar de mayor a menor o de menor a mayor. Como el 3 es un número positivo, no me altera la desigualdad, sigue siendo menor o igual. ¿Ok? Así que de 3 que estaba multiplicando pasó dividiendo. Así que me quedó x menor o igual que 8 tercios. Vamos a ver cómo hago la gráfica y cómo expreso el conjunto solución de esta inecuación. Observen. En forma de desigualdad, me dio la respuesta x menor o igual que 8 tercios. X menor o igual que 8 tercios. Recuerden, los menores hacia la izquierda, los mayores hacia la derecha, siempre. Menores hacia la izquierda del número, claro, y los mayores hacia la derecha. Vamos a ver la gráfica. Construyo la recta numérica del 0 hacia la derecha los positivos, del 0 hacia la izquierda los negativos. Negativo 1, negativo 2, negativo 3. No necesito todo porque no los quiero graficar todo. Y hacia la derecha, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Del 0 a 1 lo divido en 3 partes porque el denominador es 3. 1, 2 y 3. Del 1 al 2 lo divido en 3 partes. 1, 2, 3. Del 2 al 3 lo divido en 3 partes. 1, 2, 3. Después del 0 cuento 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 donde cada pedazo lo he dividido en 3 partes. Este pedazo lo dividí en 3, este lo dividí en 3 y lo dividí en 3. Tengo 8 tercios aquí. Y si no, el que no trabaja bien con fracciones lo divide. 8 entre 3. Vamos a dividir 8 entre 3. Lo vamos a hacer con la calculadora porque no tengo lápiz. Y eso me da 2.67. ¿Ok? 2.67, un poquito más allá de 2.5. ¿Dónde están los menores? Como lleva el signo de igual es corchete. Y los menores están a su izquierda. Si esto hubiese sido mayor o igual, entonces lo rayo hacia la derecha. Entonces, todos estos que están aquí son los menores. ¿Cómo lo escribo en forma de intervalo? X, o en notación de conjunto, como lo quieran llamar. X elemento desde menos infinito, porque eso viene del infinito negativo, hasta 8 tercios. El infinito nunca se cierra. Nunca se cierra. El infinito positivo o negativo siempre está abierto porque no tiene un último elemento. Nunca se cierra. Entonces eso se escribe como X elemento de menos infinito hasta 8 tercios. Estas serían las 3 formas de expresar el resultado de la inecuación. Como una desigualdad, en forma gráfica o en notación de conjunto o como intervalo, como lo quieran expresar. Cualquiera de las 3 formas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Me piden encontrar el conjunto solución de la desigualdad 3x menos 5 sobre 4 menos 7x sobre 5 mayor que 2. ¿Ok? Tengo fracciones. Ya sabemos que cuando yo tengo fracciones tengo que buscar el mínimo común de los denominadores. Así que lo que he hecho es que todo lo he escrito como una fracción.
3x menos 5 con denominador 4, menos 7x con denominador 5, y todo entero tiene denominador 1. Si yo busco el mínimo común de 4 y 5, es 20. ¿Ok? El mínimo común de 4 y 5 es 20. Vamos acá, para aquellos que no recuerden cómo buscar el mínimo común, vamos a ver, para que ustedes vean que el mínimo común es 20. ¿Okay? 4 y 5. Vamos a utilizar el algoritmo de Euclides. 4 entre 2 es 2. 5 no es divisible entre 2 porque 5 es un número primo. 2 entre 2 es 1. Bajo el 5, como el 5 es primo, lo divide el mismo número. Acabo de encontrar el mínimo común cuando todos estos números sean 1. Y multiplico. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Entonces, por el que tenía duda, el mínimo común de los denominadores es 20. Regreso a la diapositiva. Ok. Ya sé que el mínimo común es 20. Así que voy a dividir todo entre 20. 20 entre 4. 20 entre 4 es 5, que multiplica 3x menos 5. 20 entre 5. Recuerden que el mínimo común de 4 y 5 es 20, ¿ah? 20 entre 5 es 4, que multiplica su numerador 7x. 20 entre 1. 20 entre 1 es 20, que multiplica a 2. Bien, luego multiplico 5 por 3x me da 15. Menos 5 por 5 me da 25. Menos 4 por 7x me da 28x. Mayor, y 2 por 20 me da 40. Todas las x las dejo en el lado izquierdo. Todos los términos libres los paso para el lado derecho de la desigualdad. Por lo tanto, tengo 15x negativo, menos 28 negativo, 40. Y este 25 que estaba negativo, cuando lo paso para el otro lado de la desigualdad, pasa a positivo. Como el 15 es positivo y el 28 es negativo, retamos, me da 13 negativo. Como 40 es positivo y 25 es positivo, sumamos, 40 más 25 me da 65. ¿Ok? Ahora bien, voy a dividir por el coeficiente de la variable. Voy a dividir por el coeficiente de la variable. Pero el coeficiente de la variable es negativo. Observen que el coeficiente que acompaña a la X es negativo. ¿Por qué cambió el sentido de la desigualdad? Porque hace un rato vimos una propiedad. Vamos a regresar acá al tablero. Hace rato vimos una propiedad que dice que si usted tiene una desigualdad y divide entre un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Si es menor, cambia a mayor. Por eso es que la desigualdad cambió de mayor a menor. En el ejemplo anterior no hubo problema porque yo dividí entre 3, que era positivo. Cuando es positivo, no, permanece el sentido de la desigualdad. Pero cuando multiplico o divido por un número negativo, cambia de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo de cómo esté la desigualdad. Por eso también miren que lo he puesto aquí en azul para que vea que cambió de mayor a menor. Y divido positivo entre negativo, negativo, y 65 entre 13 me da a 5. Vamos a ver cómo leo esta desigualdad. Esta inecuación. X menores que 5 negativos. Los menores están a la izquierda. Recuerden, menores a la izquierda, mayores a la derecha. Pero es estrictamente menor. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver la desigualdad. X menor que 5 negativo. Aquí está el 0, aquí está el 5 negativo en la recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5 negativo. Los menores hacia la izquierda. Ahí está la gráfica. ¿Ok? ¿Cómo escribo el intervalo? X elemento viene desde menos infinito. Desde menos infinito, acuérdense que el infinito nunca se cierra. Son intervalos infinitos.
desde menos infinito hasta menos 5. ¿Por qué no puse corchete? Porque esto no lleva el igual aquí. Es estrictamente menor. El corchete es cuando es mayor, igual o menor o igual. Pero cuando es estrictamente mayor o estrictamente menor, entonces es paréntesis circular. Viene del infinito negativo hasta menos 5. Veamos este ejemplo. Profe, Ajá, ¿se puede volver a donde está la gráfica? Gracias. esta. Diga, Sí, pregunta. profe, es que estoy terminando de copiar. Ah, perdón. Cuando es así me avisan, ¿oyeron? Bien, entonces aquí miren, tengo 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5. No tienen que representar toda la recta numérica, ¿ok? Ya, A los profe. menores. Ok, cómo no. Los menores, ¿hacia dónde están? A la izquierda. Menores a la izquierda, mayores a la derecha, del número dado, claro, del número dado. Vamos a ver la siguiente inecuación. La siguiente inecuación dice lo mismo, lo siguiente. 1 más 2 que multiplica x más 1 entre 8 menor o igual que menos 2 que multiplica menos 5 menos 2x sobre 3 menos 1. Lo primero que voy a hacer es escribir todos los números enteros con un denominador 1. Ya sabemos que todo entero tiene denominador 1. Y le vamos a buscar el mínimo común de 8 y 3. ¿Ok? Vamos acá a Hidro a buscar el mínimo común de 8 y 3. Vamos a buscar el mínimo común de 8 y 3. Para que vean de dónde me sale el mínimo común, de 8 y de 3. Este algoritmo se llama el algoritmo de Euclides. 8 es par, así que divisible por 2. 8 entre 2 es 4. El 3 es un primo, así que lo bajo porque él no es dividido por ningún otro número, salvo que por el mismo y el puro. Sigo dividiendo por el primo 2. 4 entre 2 me da 2. Bajo el 3 porque el 3 no es divisible entre 2. Y 2 entre 2, 1. Bajo el 3. Y como el 3 es primo, lo divide el mismo. 3 entre 3 me da 1. Multiplicamos. 2 por 2 es 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Ok, entonces el mínimo común múltiplo es 24. Ese es el número que vamos a utilizar en la fracción acá. Regreso acá. Nos dio el mínimo común de 8 y de 3, 24. 24, aquí, recuerden, 24. 24 entre 1 es 24. Por 1, que es el numerador. Así que me queda 1 por 24. 24 entre 8 es 3, aquí, 3. ¿Ok? Que multiplica a 2x más. Menor o igual. 24 entre 3 es 8. 24 entre 3, acuérdense que es el mínimo común de 8 y 3 que me nos dio 24. 24 entre 3 es 8, que multiplica 10x más 4x. Menos 24 entre 1. 24 entre 1, que es 24, multiplicado por 1. Ahí está. Y resuelvo los productos. 1 por 24 me da 24. 3 por 2x me da 6x. 3 por 2 me da 6, positivo. Menor o igual. 8 por 10 me da 80. 8 por positivo 4x me da positivo 32x. Y 1 negativo por 24 me da negativo 24. ¿Ok? Ahí está. Todo lo que contienen a la variable pasan para el lado izquierdo de la desigualdad. Todos los términos libres pasan para el miembro derecho. Ya sabemos que el que ya está de ese lado se queda con su signo, ¿verdad? 6x ya estaba de este lado, por eso es que él se quedó positivo. Pero el 32x, este que está aquí, lo voy a poner de rojo, estaba en este lado de la desigualdad, positivo.
como lo voy a transponer, pasa negativo. El 80 ya estaba del lado derecho de la desigualdad y el 24 negativo también estaba del lado derecho. Lo dejo así mismo con su signo. Pero el 24 estaba en el lado izquierdo de la desigualdad. Estaba positivo, pasó negativo. Y el 6 positivo pasó negativo. Como el 6x es positivo y el 32x es negativo, restamos. 6 menos 32 me da menos 26. Aquí vamos a sumar todos los negativos. Voy a dejar el positivo y sumo todos los negativos. 24 es negativo. Ese no se anula con este. Para que se anule tienen que tener signos diferentes. ¿Ah? Se suman. 24 negativo con 24 negativo me da 48 negativo. Con 6 negativos me da 54 negativo. ¿Ok? Así que me va a dar menos 26x. Como el 80 es positivo y el 54 es negativo, restamos. 80 menos 54 me da 26. Voy a dividir por un número negativo, que es el coeficiente de la X. El coeficiente de la X es negativo negativo 26. Miren que el sentido de la desigualdad cambió. Oh, el perrito no quiere. Miren que el sentido de la desigualdad cambió de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Por qué cambié el sentido? Porque estoy dividiendo por 26 y 26 es negativo. ¿Ok? Entonces cambio el sentido de la desigualdad cuando multiplico o divido por un número negativo en una inecuación. Positivo entre negativo es negativo y 26 entre 26 me da A. Vamos a leerlo y vamos a escribirlo en forma de intervalo, en forma de conjunto, en forma de gráfica y en forma de desigualdad. Bien, la solución me dio X mayor o igual que 1 negativo. ¿Qué tal? X mayor o igual que 1 negativo. Los mayores hacia la derecha. Mayores hacia la derecha. ¿Por qué puse corchete? Porque cuando lleva igual es corchete. Cuando no lleva el igual es paréntesis circular. En forma de desigualdad escribo X mayor o igual que 1 negativo. La gráfica, aquí está menos 1. Todos los mayores están hacia su derecha. Aquí está, su derecha. 1.5, 1.2, 1.7 negativo, 2, 20, 50, 100. Nunca va a tener un último elemento. Sigue al infinito positivo. ¿Cómo lo escribo en forma de intervalo? X elemento, corchete menos 1 porque lleva el igual. Y se dirige al infinito positivo. Se dirige al infinito positivo. Entonces la solución es X elemento, corchete en menos 1 hacia el infinito positivo. ¿Alguna preguntita? Preguntitas. Profe, no sé si usted puede explicar eso de nuevo. O sea, como un repaso. Ok, no hay ningún problema. Vamos a ver. Tengo una inecuación. Cada vez que tienen fracciones tienen que buscar mínimo común. Recuerden, cada vez déjenme hacer la forma de presentación. Ok, aquí para poder escribir, porque si no, no puedo escribir. Este que está aquí no tiene denominador, le pongo denominador 1. Este que está aquí tiene denominador 8. Este término que está aquí tiene denominador 3 y este 1 que está aquí tiene denominador 1. Busqué el mínimo común de 8 y 3, que ya sabemos que es 24. 24. Lo voy a poner aquí en una esquina porque ya encontramos el mínimo común que era 24. Así que yo divido. 24 entre 1 es 24. ¿Qué multiplica? A 1. 24 entre 8 es 3. 24 entre 8 es 3.
24 entre 3 es 8. 24 entre 3 es 8. 24 entre 1 es 24. ¿Ok? Igual como en las fracciones. 24 entre 1 es 24. 24 entre 8 es 3. 24 entre 3 es 8. Y 24 entre 1 es 24. Así que voy a multiplicar 24 por 1. Ahí está. 24 por 1. 3 que multiplica 2x más 2. 3 que multiplica 2x más 2. Menor o igual. 8 que multiplica 10 más 4x. 8 que multiplica 10 más 4x. Menos 24 que multiplica 1. Igualito que la suma de fracciones que ustedes aprendieron desde la primaria. Cuando las fracciones son heterogéneas, se busca el mínimo común. Luego el mínimo me da 24. Y 3 por 2, que me da 6. Lo multiplico. 8 por 10, que me da 80. Y 8 por 4x me da 32. Y 1 negativo por 24, que me da negativo 24. El Profa, lo que 6x, está entre el 10 y el 4, o sea, ¿es solamente un palito o es más? ¿a dónde? Aquí. 8 por 10 y 8 por 4x. Es una multiplicación, hija. Cuando usted tiene No, un pues, número, en paréntesis, profe, está 10 y 4. 10 más 4x, es un binomio. O sea, es un más lo que está ahí, pues. Sí, aquí en el medio. Aquí un Sí, más. profe. Y el 8 también. Solo que cuando el 8 es positivo, ay, caray, cuando el 8 es positivo, por lo general no se pone delante, pero sabemos que es positivo. 8 por 10 me da 80 y 8 por 4x positivo me da 32. Ahora sí. Recuerden que multipliqué el factor 8 por lo que está dentro del paréntesis. ¿Alguna otra pregunta? Y 1 por 24 me da 24. Negativo porque este es negativo. Los que tienen a la variable pasan para el miembro izquierdo de la desigualdad, los términos libres pasan para el lado derecho. Miren que 6x lo puse así mismo como está en color negro, porque él está ya en el miembro izquierdo. Pero 32x está después del signo de desigualdad, está positivo. Cuando lo transpongo, pasa negativo. El 80 ya está del lado derecho y el 24 negativo ya está del lado derecho. Este que está aquí es positivo, pero cuando lo transpongo pasa negativo. Y este 6x que está positivo, perdón, este 6 que está positivo, cuando lo transpongo pasa negativo. Resto, 6 menos 32 me da 26. Y aquí sumé 24 con 24, no estoy anulando, estoy sumando con 6. Y me dio 54. Menos 26x. Y 80 menos 54, 26. Ah, aquí es donde digo que cambia el sentido de la desigualdad. Pasó de menor a mayor. ¿Por qué, chicos? Porque estoy dividiendo por un número negativo. Cuando un número negativo, eso nada más pasa en las inecuaciones, ¿ah? En las ecuaciones no. Cuando voy a dividir por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Cambió de menor a mayor. Y 26 entre 26 negativo me dio 1 negativo. Me queda la desigualdad x mayor o igual que menos 1. Perdón, mayor o igual que menos 1. Los mayores, ¿hacia dónde dan? Hacia la derecha. Miren, todo esto que está aquí. Todos los mayores. ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige al infinito positivo. Recuerden que esto no es un número, esto es un símbolo, para indicar que un conjunto no tiene un último elemento. ¿Por qué puse corchete? Porque la desigualdad lleva un signo de igual. Cuando llevo el signo de igual es corchete. Cuando no lleva el signo de igual, entonces paréntesis circular. ¿Cómo escribo la desigualdad?
X elemento desde menos 1, corchete en menos 1, hacia el infinito positivo. Y así lo escribiría en forma de desigualdad, en forma de gráfica y en forma de intervalo. ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? Pregúntenme. Saben que en la tarde siempre pasa el del pan, pasa el de la tortilla, pasa todo el mundo. Bien. Voy a la presentación porque así es más fácil la resolución de presentación. ¿Oyeron? Cuando necesite escribir, entonces lo pongo en forma de presentación. No siempre tengo un solo sentido de desigualdad. A veces tengo dos desigualdades. Las desigualdades que tienen dos se llaman doble y se leen del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha. De esa manera se leen. Las desigualdades dobles son inecuaciones cuya variable se satisface de forma simultánea para dos valores. Un valor inferior y un valor superior. Por ejemplo, esta que está aquí es una desigualdad doble. Se lee X mayor o igual que menos 3, menor que 8. Mayor o igual que menos 3, menor que 8. X menor que 8. Se lee del centro hacia la izquierda y luego del centro hacia la derecha. Así se leen las desigualdades dobles. Vamos a ver cómo yo resuelvo una desigualdad doble. Tengo doble desigualdad. El problema dice así. Negativo 6 es menor que 3, que multiplica 5 menos 7x, menor o igual que 8. Esta es la desigualdad doble. ¿Por qué es doble? Porque tengo dos. Uno aquí de menor y uno de menor o igual acá. Lo primero que voy a hacer es resolver los productos. Menos 6 y multiplico aquí el 3. Recuerden que cuando hay un número delante del paréntesis, el número multiplica lo que está dentro del paréntesis. 3 por 5 me da 15 y 3 por menos 7x me da menos 21. Menor o igual que 8. Este 15 que está positivo va a pasar para ambos lados. Va a pasar para ambos lados con signo opuesto porque lo estoy cambiando de miembro. El 15 que está positivo pasa de este lado negativo, pero también pasa de este lado. Ya vimos que cuando sumo o resto una cantidad lo tengo que hacer a ambos lados. ¿Ok? Así que me dio 6 negativo con 5 negativo es 21 negativo. Menos 21x y 8 menos 15 negativo me da 7 negativo. Observen que voy a dividir por el coeficiente de la x. Este coeficiente aquí que estoy poniendo en negrilla es negativo. Como él es negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Porque voy a dividir por un número negativo. Miren que menor cambió a mayor. Y el menor igual cambió a mayor igual. ¿Por qué cambié el sentido de la desigualdad? Porque estoy diciendo que el coeficiente de la x es negativo. Por eso cambió el sentido de la desigualdad, por las propiedades que vimos. Menos 21 entre menos 21, mayor que menos 21 entre menos 21x, mayor o igual que menos 7 entre menos 21. Divido. Negativo entre negativo positivo, 21 entre 21 es 1. Negativo entre negativo es positivo, 21 entre 21 es 1 por x. Y 1 por x me da 1x. Negativo entre negativo es positivo, 7, 21 hago, lo puedo simplificar por la tabla del 7. 7 entre 7, 1, 21 entre 7, 3. Me da 1/3. ¿Por qué cambié el tercio para acá y el 1 para acá? Porque las desigualdades se leen desde el número más pequeño al número más grande. Y entre 1 y 1/3, ¿quién es mayor? Pregunto, entre el número entero 1 y la fracción 1/3, ¿quién es mayor?
Un El tercio. 1. El 1 es mayor que cualquier fracción impropia. Ah, entonces miro que escribí. No he cambiado nada, lo único que he hecho es que estoy reacomodando la desigualdad. Miren cómo yo leo esto, aquí cómo está. X menor que 1. X menor que 1. Acuérdense que donde está el ángulo cerrado es el menor. Entonces lee del centro hacia la izquierda y luego del centro hacia la derecha. X mayor o igual que un tercio. X mayor o igual que un tercio. Ah, esta que está aquí, solo que hice fue colocar el menor a la derecha y el número mayor a la izquierda. Pero la desigualdad es la misma. Miren si la leo. X mayor o igual que un tercio, X menor que 1. X mayor o igual que un tercio, X menor que 1. Y acá es lo mismo, X mayor que un tercio, X menor que 1, solo que la desigualdad siempre se pone el menor al lado izquierdo y el número y el extremo superior tiene que ser mayor. Por eso que no lo puedo dejar escrito así de esa manera. ¿Ok? Bien, la desigualdad es X mayor o igual que un tercio, X menor que un 1. Ok. Ah, ¿qué hice? Dividí esto en 10 pedazos, de 0 a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un tercio significa tomar 3 pedacitos, 1, 2, una unidad, 3 pedacitos, una unidad, 3 pedacitos, una unidad. Un tercio. 1 de 3. ¿Por qué puse corchete aquí? Porque es mayor o igual. Si no quieren poner corchete, pueden poner un circulito, ¿ah? Pero cuando es cerrado, tienen que rellenar el circulito. Cuando es abierto, dejan el circulito sin rellenar. Pero también puede usar los corchetes o los paréntesis. X mayor o igual que un tercio. Ah, los mayores iguales que un tercio. Los menores que 1. Ah, es este intervalo. X elemento, corchete en un tercio y paréntesis en 1. Estos no son infinitos porque son desigualdades dobles. Tiene un extremo inferior y tiene un extremo superior. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Estas son bien sencillas de trabajar. Las desigualdades dobles. Vamos con otro ejemplo de desigualdad doble. Ah, no, no hay otro. Vamos a poner otro ejemplo. Voy a hacer uno acá en hidro. ¿Ah? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga menos 5 menor que 4x más 1 menor que 8. Estas son desigualdades dobles. ¿Ok? Lo resolvemos. El 1 que está positivo pasa a ambos lados, pero con signo opuesto. Lo voy a poner así. 4x menor que 8. Miren que el 1 que está negativo lo voy a colocar con signo contrario a ambos lados. Negativo 1 aquí y negativo 1 acá. Está positivo, pero como lo estoy transponiendo, cambia de signo. Menos 5 menos 1 me da menos 6. Menor que 4x. Menor 8 menos 1 me da 7. Voy a dividir por el coeficiente de la X. Siempre tengo que fijarme en el signo, ¿ah? El signo es positivo, la desigualdad queda igual. El sentido de la desigualdad queda igual. Menos 6 entre 4 menor que 4x entre 4 menor que 7. ¿Cuándo es que van a cambiar el sentido de la desigualdad?
cuando multiplican o dividen por un número negativo. Aquí vamos a simplificar por la tabla del 2. 6 entre 2 me da 3. Y 4 entre 2 me da 2. Me da negativo 3 medio. Menor, aquí puedo simplificar el 4 con el 4, me da X. Menor, aquí no lo vamos a dividir, lo vamos a dejar como una fracción. 7 cuartos. Si lo queremos como decimal para saber más o menos la ubicación en la recta numérica, menos 3 entre 2 me da menos 1.5. Yo sé que a algunos estudiantes le causa mucho dolor de cabeza las fracciones. Menor. Y si divido 7 cuartos, vamos a dividir 7 entre 4, me va a dar 1.76. El que no quiere trabajar con fracción, lo trabaja con decimales. Decimales, buena aproximación. Bien, esa es la desigualdad. Vamos a hacer la gráfica. ¿Ok? Hacemos la gráfica. Obvio, en el centro siempre pongo al 0. Este negativo aquí, 1 negativo aquí, 2 negativo acá. Hacia acá el infinito es negativo, ¿verdad? Ya sabemos, hacia la izquierda el infinito negativo. 1 positivo aquí, 2 positivo acá, y para acá el infinito positivo. X es estrictamente mayor, 1.5 es aquí, la mitad entre 1 y 2. Pero como es estrictamente mayor, paréntesis. X es estrictamente menor que 1.75, vamos a suponer que 1.75 esté aquí, menor. Entonces rayo de aquí a acá. ¿Por qué no puse corchete? Porque no lleva el signo de igual. Ninguno de los dos lleva el signo de igual. Lo escribo como en notación de conjunto o intervalo. X elemento desde menos 3 medio. La parte decimal es nada más para representar la gráfica en el plano, ¿verdad? En la recta numérica. Y 7 cuartos. ¿Por qué escribí paréntesis? Porque es abierto, estrictamente abierto. De este lado también estrictamente abierto. ¿Cuándo es corchete? Si esto lleva un signo de igual. Esto está en forma de desigualdad. Esta sería la gráfica y esto estaría en notación de conjunto. O como un intervalo. ¿Alguna pregunta? Bien. Ya como estamos casi en lo último de la clase, voy a dar, no sé si tienen alguna pregunta. A ver. Ya no quiero avanzar porque ya me falta lo de valor absoluto y las cuadráticas. Las de valor absoluto, las racionales y las cuadráticas. Y allí terminamos. Y hacemos el último parcial. Hay un trabajo que yo les había dicho que le voy a poner de las cónicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que vale una nota de un parcial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo sí lo tengo muy clarito. Eso se los voy a explicar el lunes. Ese es un trabajo que es una investigación documentada. Eso vale una nota parcial. Y el segundo parcial es en grupo y lo vamos a hacer el 17. El día viernes comienzo a explicar las de valor absoluto y las racionales y la próxima semana explico las cuadráticas. ¿Ok? No he terminado, ni siquiera he descargado los talleres. No tuve tiempo. He estado bien ocupadita. Pero obvio que antes del parcial, créanme que yo les envío los talleres. Así que para que se vayan mentalizando, nos falta una tarea que voy a poner de inecuaciones. Me falta el parcial de ecuaciones y inecuación, que es en grupos de 2. Y me falta un parcial que voy a poner de las cónicas, que es un trabajo, es una investigación documentada. Yo se lo voy a explicar
para que me la entreguen. Eso también obvio que con miras a que mejoren sus calificaciones. Obviamente que es para eso. Así que ya saben, no se copien las tareas porque yo leo todo. 2, porque es una falta de respeto a su docente que se estén copiando las tareas. Y 3, porque las tareas que yo pongo es para ayudarlos. ¿Ok? Ese es el propósito de las tareas, ayudarlos. Yo siempre he estado muy consciente de que esta modalidad virtual trae muchos desafíos para los estudiantes. No estamos amoldados ni acostumbrados, ni tenemos la disciplina de la autonomía y la independencia. Eso se logra de a poco, con la madurez. Poco a poco lo van dejando. Pero yo sé que muchos están en primer año y que todavía vienen con el arraigo de la media, donde el maestro o el profesor lo agarra de la manito y lo conduce hasta la meta, los ayuda. En la universidad el sistema es andragógico, es diferente. El estudiante estudia porque tiene la disciplina y tiene la disposición de hacerlo. Yo sé que el primer año es un tránsito un poco difícil y en esta modalidad no presencial se hace más difícil aún. Así que el trabajo que voy a poner, que es una investigación documentada, es para ayudarlos. Así que en su momento, creo que el lunes ya voy a tener el documento listo para subírselo a la plataforma y lo vayan trabajando. Ya nos quedaría una tarea eso sí voy a poner una tarea y un parcial que ya saben que es el viernes 17. Ese es el último parcial y de ahí hasta el semestral. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta de lo que he explicado hasta ahorita. Me iba a preguntar si el parcial o el taller del viernes era cualquier día, bro. El último problema que tenía ahí. 5 problemas. ¿Cómo que para cuándo era, muchacho? ¿Usted no llegó, no leyó el inscriptivo que yo subí? Sí, pero porque ahí aparecía, no sé, pero yo lo hice el mismo día, pero aparecía, no sé, 29, ¿qué? No, le faltaba el día, no sé, era para cuándo. Era para el mismo viernes, ¿eh? Hasta las 12 de la noche. ¿Hasta cuándo se lo puse? El viernes. El viernes. Había puesto un ejercicio, profe, era el viernes. Ajá, Claro. fue el viernes. Ajá, Sí, y que era en grupo. Sí, Era en claro. grupo, profe. Ajá. Eran Sí. grupos de 4, ¿no? Sí, yo creo que mi compañero está confundido, profe. Ah, Roger, ¿de qué usted me está preguntando, hijo? No lo estoy entendiendo. Lo que yo subí el viernes era para el viernes, hijo. Tenían hasta las... Sí, pero lo que